Queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en este preciosísimo programa, La Fuerza está en la Palabra. Muchas gracias por la gentileza de sintonizarnos en este día. Vamos a comenzar de una manera rápida, pero después vamos a tomar la reflexión ya de una manera pausada y un poco más tranquila. Le doy la bienvenida a mi amiga Vero Saro. Muy buenos días, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, amigos. Buenos días, Beto, que está otra vez Beto con nosotros hoy. Entonces nos da mucho gusto, y de veras nos da mucho gusto, amigos, porque han dejado que este pastor les diga: ven a mi rebaño, y han escuchado su voz el día de hoy. Bueno, pues ya estamos en este continente digital. Yo soy Jorge Casillas y estamos transmitiendo nuestra emisión número 228 de su programa La Fuerza está en la Palabra, y hoy vamos a dar especial énfasis a este título, este tema de este programa, La Fuerza está en la Palabra. Y pues estamos transmitiendo desde los estudios de Vamos Radio y Televisión Católica, dentro de la parroquia de San Agustín del Retablo, aquí en esta ciudad episcopal de Querétaro. Bueno, pues vamos a comenzar saludando a todos los países que nos hacen el favor de sintonizarnos, como es México, Estados Unidos, a Colombia, Alemania, Argentina, España, Perú, Filipinas, Venezuela, Ecuador, Chile, Cuba, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, India, El Salvador, Nicaragua, Brasil, China, Canadá, Honduras, Ciudad del Vaticano, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Indonesia, Polonia, Irlanda, Canarias, Francia, Uganda, Ucrania, Kenia, Sudáfrica, Reino Unido, Bangladesh, Myanmar, a Madagascar. Y bueno, pues son todos los países que nos vieron la semana pasada. Muchas gracias, y quiero decirles que los ponemos siempre en nuestras oraciones, y les pedimos a ustedes también que oren mucho, pues primero por el Papa, pero también por cada uno de nosotros. Y nos vamos, como todo católico empieza sus actividades, empieza su día y empieza su programa aquí en esta cabina con la oración inicial. Me gustaría empezar el día de hoy con la oración que vamos a leer. Bueno, vamos a rezar el día de cuarto domingo de Pascua, que es la oración colecta. Si alguien tiene su misal, pues podemos verla ahí. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, que vive y reina contigo. Amén. Amén. Bueno, y una vez que ya estamos en presencia de nuestro Señor, y estamos con la certeza de que Él está aquí en este lugar, y que también pues traspasa todas las fronteras y llega a todos estos países que hemos mencionado, y a todas ustedes, queridos católicos, creyentes y también no creyentes, que le damos gracias al Señor porque nos acompañen. Y bueno, pues yo también quiero pedirle al Señor que nos haga entender qué es lo que quiere Él en relación a su palabra del día de hoy. Estamos en el tema de la Pascua, en el tema de la resurrección, y podríamos empezar como haciendo una conexión con lo que vimos el domingo pasado, o el miércoles pasado, aquí en este programa, acerca de esos dos discípulos. Uno de ellos sí lo nombra muy bien, se llama Cleofas, y que iban, como dijimos en aquel entonces, pues ya todos deprimidos, ya como que habían dejado de dar la batalla, de dar la lucha, y usamos este término de tirar la toalla que usan en el box, cuando avienta la toalla el entrenador, para decir ya está en el suelo, ya hasta aquí terminamos. Sin embargo, Jesús camina junto con ellos, recordemos, y empieza por explicarles la palabra, todo lo que hablaba acerca de Él, y les explica desde Moisés, pasando por todos los profetas, hasta llegar a Él. Eso primeramente nos dice que el corazón de la Biblia pues es el mismo Jesús, y la llave maestra para poder entender, para poder interpretar, además del magisterio, pues es Jesús, desde el punto de vista de Jesús. Y hoy tenemos una figura hermosísima también, que me gustaría que pudiéramos escuchar el Evangelio, a ver si es posible
que lo capte estos aparatos, y bueno, vamos a escucharlo para partir de ahí, si a ustedes les parece bien. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermosísimo, hermosísimo este evangelio que acabamos de escuchar y que el Señor pone ahora en nuestros oídos, para que, empezando por ahí, por esa parte de nuestro físico, de lo que Él nos ha regalado, entre hasta nuestro espíritu y hasta nuestra alma. Vamos a ver, como siempre les queremos repetir, el objetivo de este programa es que vayamos conociendo qué es la palabra que se va a leer el próximo domingo en cada una de sus parroquias en todo el mundo, y que pues ya sepamos de qué se va a tratar y que lo complementemos con la homilía de nuestro párroco, de nuestro sacerdote, y así hagamos un ejercicio preciosísimo, y van a ver las cosas que pueden ustedes encontrar, las cosas que el Señor les va a comunicar a ustedes personalmente. Vamos a comenzar ya, porque tenemos cortito el tiempo, haciéndonos la pregunta: ¿qué fue, Vero, qué fue, amigos, lo que más les llamó la atención de este evangelio? A partir de esa figura del pastor, del buen pastor, en los salmos vamos a orar esa preciosísima oración del Salmo 22-23, el buen pastor. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, mi querida Vero? Fíjate que la parte que me llama más la atención es la última, donde dice que nos ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Y pues espero, Jorge, que ahorita no vaya yo aquí a cometer algún error o algo. Vengo así como dicen por ahí, con la espada desenvainada. Vengo molesta, porque ahorita que ya estoy dedicándome a la consultoría familiar, estoy viendo que las situaciones familiares muchas veces vienen de cuestiones donde hemos seguido a un pastor que no es Dios. Hemos tenido una falta de Dios, y me he estado dando cuenta de cuántos ladrones hay, de gente que dices, bueno, pues yo creo que sí está en la iglesia y hacen oración, pero su vida ha tenido unos tropiezos. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y ya empezando a indagar, empiezo a ver situaciones donde, imagínate, Jorge, que digo, yo no culpo para nada a estas personas, porque yo sé que el maligno se mete, pues precisamente por nuestras debilidades, se mete de una forma muy sutil en cada uno de nosotros. Y entonces empiezo a ver todos esos falsos pastores que empieza a seguir la gente. ¿Qué te puedo decir, Jorge? De que de repente me dicen, oye, es que yo creo en Dios, pero mi vida no ha salido muy bien, que digamos, inclusive he cometido pecados, etcétera, pero de repente empezamos a hablar y ya tienen una vela por ahí de un fulanito, que no me acuerdo cómo se llama,
pero que fíjate que sanó a quién sabe quién, y es buenísimo porque también sanó a unos artistas, y entonces empezamos a ver que dices, es que ese no es Dios. El que Él crea que hay una sanación, pues la sanación también, y la pongo entre paréntesis, pues a veces se da porque precisamente estas personas manipulan, y puede llegar a ser tan grave como una situación del enemigo, donde los exorcistas lo han dicho, se puede ver como si fuera una sanación física, pero el demonio se empieza a meter por otro lado, y tú crees que estás muy sano y estás muy bien, y te están llevando al desfiladero, te están llevando precisamente a otro lugar donde no es el rebaño. Empezamos a ver cosas que me puse a ver en mercaditos, cosas donde les estamos dando el poder de ser nuestro pastor a unos objetos. Estamos, y luego me dicen, oiga, pero ¿a poco es malo el ojo de no sé quién? Pero es que es muy bueno. Y entonces es lo que yo les digo, el pastor es uno, el pastor es Jesucristo. Solamente tenemos que poner nuestra fe, nuestra voz, nuestra escucha en Él. Tenemos que escucharlo a Él, pero a veces estamos velados, como precisamente pasó el domingo pasado. ¿Te acuerdas que ellos no escuchaban la voz de Jesús porque sus ojos estaban velados? Y yo creo que también sus oídos, porque no lograban entender quién era Él hasta la fracción del pan. Y cuántas veces cuando yo ahorita les digo de vamos a ir una vez más a misa, o si puedes diario, y ponen una cara de, ay, ¿cómo crees? Si eso es difícil. Entonces la vida no es fácil, pero nuestro pastor nos dice, aquí está la puerta, entra, pero no es la vida tan fácil. Nosotros a veces creemos realmente, Jorge, que todo va a ser sencillo, que Jesús nos da una vida en abundancia, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Entonces nosotros no debemos de dejarnos sorprender o dejarnos apantallar por otros que no son pastores. Y en la reflexión hablan también de lo que es los falsos pastores, las falsas personas que de repente se aprovechan. Fíjate, ayer estaba yo en un desayuno con el padrino de la generación, el padre Carlos Sandoval, que le mando un saludo, y él nos decía cuántas personas en fiestas, en bodas, en primeras comuniones inclusive, se hacen como si fueran sacerdotes, y les ofrecen una fiesta, y les ofrecen una misa ahí en pleno jardín, en la playa, y no están permitidas este tipo de celebraciones porque son sacramentos, menos el rito de la comunión. Entonces hay gente que se viste precisamente como sacerdote. Me decían mis amigas, ¿pero cómo puede ser posible? Pues sí, se visten como sacerdotes, se aprenden todo el rito y hacen como si lo estuvieran haciendo, y engañan a las personas. Imagínate el grado de engaño de estas personas. Y muchas personas ni están casadas, ni tampoco han tenido la primera comunión, porque han recurrido a este tipo de personas por ignorancia. Y no es que, como te digo, nosotros condenemos a esas personas, pero tengamos mucho cuidado, porque muchos se van a hacer pasar por el verdadero pastor, que es Cristo. Y lo estamos viendo, te digo, al alcance de la mano. Nosotros podemos meternos en este momento en internet, a lo mejor para buscar una boda en la playa de Cancún que se te ocurra, y eso no está permitido por la iglesia. Un sacramento no está permitido por la iglesia fuera de lo que es un templo. Entonces tengamos mucho cuidado, porque pues a veces tenemos como el similar, ¿no? Y es totalmente diferente, aunque nosotros veamos, pero es que si se vistió de sacerdote, es que fíjate que nos dijo todo igual, traía las hostias, hizo todo, pero si no es sacerdote, no vale esa misa. Entonces imagínate, Jorge, lo fuerte que estamos teniendo pastores que no son pastores realmente, y que están llamando a las ovejas, y que están creyendo las ovejas que están con el mismo Jesús. Bueno, quiero saludar a Saúl Lara Olmeda,
gracias por ayudarnos a comprender el Evangelio, nos dice. Así que Saúl, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, a mi hermanita Cándida Hernández de El Salvador, y bueno, pues ahí en El Salvador nos ven mucho, ya los nombramos también, a la Escuela de Música Vamos. Bueno, en Israel había dos actividades preponderantes, que eran agricultores o eran pastores, y Jesús hoy toma esta figura del buen pastor, no nada más de un pastor, sino del buen pastor. Ojalá que puedan y tengan tiempo ustedes de leer hoy, después de este programa, el Salmo número 22, entre paréntesis 23, que es el Salmo del buen pastor. Van a ver qué tranquilidad experimenta su alma si están metidos en este torbellino de un mundo confuso, de problemas a veces. Entran ustedes a la palabra y van a ver cómo se apacigua toda se serena, sobre todo su alma. Bueno, pues en Jesús tenemos el modelo del verdadero pastor, y hoy toma esa figura. En él llega a su cumplimiento la espera del pastor bueno prometido por Dios, el gran pastor, más grande por supuesto que Moisés. Lo podemos ver en Hebreos 13:20. Y Juan 10:1:6 dice la puerta del aprisco. En Juan 10:1:10, que es un fragmento de lo que hoy estamos viendo, se dice que Jesús es la puerta. Esto es lo que más me llamó la atención, por la que se accede hasta las ovejas y por las que éstas están conducidas a los pastos. Ahora ya pone aquí de manifiesto Vero que el buen pastor, es decir, Jesucristo, conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Esto es hermosísimo. Imagínese usted que lo conocen, que Dios, que Jesús lo conoce perfectamente, o la conoce perfectamente, que la llama por su nombre. La pregunta aquí es, ¿nosotros conocemos a nuestro pastor? Bueno, pues a partir de esto, yo soy la puerta, podríamos decir yo soy, que es el nombre de Yahvé que encontramos desde el Éxodo, en Yahvé, yo soy el que soy, es el nombre de nuestro Dios. Y bueno, pues esto me hizo referirme un poquito, mi querida Vero, amigos, al Antiguo Testamento. Por ahí tengo yo una pregunta que me está haciendo muchas cosquillitas, a ver qué piensan ustedes, amigos, a ver qué piensas tú, Vero. En un momentito me dirás a manera ya de conclusión. Para San Pablo, que perseguía a los judíos y que era un acérrimo seguidor del judaísmo y llevaba su religión a pie juntillas, para él, ¿fue una nueva religión lo que encontró en Cristo, o fue la misma religión ya perfeccionada? Bueno, a lo que les digo que me llevó esto de que yo soy la puerta, me lleva precisamente al Antiguo Testamento, y a lo mejor aquí podemos formar criterio para responder a esta pregunta que hago, si es la misma religión o es una religión la misma que ya había instituido nuestro Señor, y que es una religión que está ya perfeccionada. Bueno, y me lleva al templo, aquel tabernáculo que Dios había ordenado a Moisés, por medio de Moisés, al pueblo de Dios, ahí en los alrededores del Sinaí, de que hicieran con las medidas precisas. Él les ordena que hagan ese tabernáculo, y tenía más o menos 50 metros de largo por unos 25 de ancho, y estaba cubierta por muchas columnas, y de esas columnas había un velo blanco que medía más o menos 12-20, de manera que desde afuera pues no se podía observar, no se podía ver absolutamente nada de las maravillas de lo que se encontraba adentro, sobre todo del Santo de los Santos. Ellos no tenían superlativos, no podían decir santísimo, así que era el Santo de los Santos, el lugar donde moraba Dios. Pero donde quiero ir es que esa puerta que dice hoy Jesús, yo soy la puerta, pues esa puerta ya existía también ahí en el tabernáculo. Era una puerta ricamente vestida, bordada,
con oro, bordada con carmesí, bordada con azul, y precisamente yo creo que ellos ni sabían de qué se trataba, pero ellos siguieron las órdenes de Dios de hacer esa puerta, y esa puerta pues significa exactamente lo que hoy el Señor nos está diciendo. Era Cristo, representaba a Cristo, así que pues nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede entrar a estas cosas de Dios si no es a través de Jesucristo, porque Él es la puerta. A través de Él se entra y a través de Él se sale también. Así que creo yo que es hermosísimo esta unión, esta como engranaje entre lo que Dios nos dijo en el Antiguo Testamento y lo que nos dice hoy, el 3 de mayo del 2017. Es hermosísimo, y cómo conecta también esto con el libro del Apocalipsis. Allá podrán ver también las cosas que había dentro de ese tabernáculo. También lo pueden ver en la Jerusalén eterna, como es el candelero, como es el altar de los sacrificios, y todas estas cosas que nos llevan y que vienen de Jesucristo nuestro Señor. Así que, yo quería ya justificar, ya se nos está yendo el tiempo tremendamente rápido, pero quería yo justificar acerca de la palabra del Señor. Y miren ustedes lo que encontré en Hebreos 4, a ver si me haces favor, querida Berito, aquí lo tengo ya separado. Hebreos 4:16. A ver, le voy a pedir a mi Vero que me haga favor de leer acerca de la palabra, qué es lo que dice nuestro Señor. Pues viva es la palabra de Dios, y eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que a esto yo quería llegar ya de manera de conclusión, ya estamos casi terminando, de que la palabra de Dios actúa, como dice aquí en esta lectura de los Hebreos, como una espada de dos filos que llega hasta las coyunturas y que llega hasta los límites del espíritu y del alma, y que crece también en otra parte, en Marcos 4:24 me parece, que dice que la palabra de Dios, el reino de los cielos, es como una semilla que crece sin que se dé cuenta el dueño. Una vez que lo pone en tierra, empieza a crecer, primero un tallito, y después se desarrolla hasta llegar a ser una planta robusta. Así es la palabra del Señor. Y ayer oía al padre Ernesto María Caro ilustrando esta idea que les quiero dar a ustedes, y que dice, yo cuando tengo una tos así tremenda, que tengo que ir al médico, pues acudo a él y él me receta un jarabe, y dice él, curiosamente, no sé por qué, que todos son rojos, no sé por qué, pero que él, sin entender qué es lo que tiene el jarabe, cómo actúa en su cuerpo y cómo es que le ayuda, pero 1, 2 o 3 días empieza a actuar y se quita esa tos. De la misma manera, la palabra de Dios actúa así como esta semilla que crece, que una vez que la ponen en tierra y está en contacto con la lluvia del cielo, pues empieza a crecer. Esto es el fundamento de este programa. La fuerza está en la palabra, porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Muchas veces tratamos de buscar la interpretación en el magisterio, en todos nuestros hermanos cristianos en la iglesia triunfante que han interpretado esto, y pues a veces ni siquiera así no entendemos. Imagínese usted esto que dice a veces la Biblia, aquel que te dé un golpe, una bofetada en la mejilla, pone la otra. Y decía el padre Ernesto María Caro, pues es muy difícil de entender. Imagínate que entran por tu casa y se llevan el refrigerador, y
les dices tú, espérenme tantito, llévense también la estufa, ¿no? Entonces son cosas que a veces no entendemos. Sin embargo, el leer y el estar en contacto con la palabra viva y eficaz de nuestro Señor va a hacer que misteriosamente vaya creciendo esta palabra y que tenga frutos y consecuencias positivas cuando usted tiene un corazón dispuesto y abierto a recibirlo. Así que Él es la puerta de entrada, y nosotros somos sus ovejas. Ojalá también pudiera enterarse cómo es esa relación tan estrecha entre un pastor y las ovejas, a tal grado que el pastor conoce, habiendo infinidad de ovejitas, las conoce por su nombre, y las ovejas conocen la voz, no de cualquiera, como decía Vero, otro que no entra por la puerta, pues va a ser un ladrón. Verito, pues ya se nos fue el tiempo, vamos ya a tratar de concluir. Fíjate, de la pregunta que me decías de San Pablo, San Pablo. ¿Nueva religión? Nueva religión es la misma, nada más que de la forma en que Jesús quiere que la entiendas. Y te acuerdas cuando tomamos estas pláticas ahora de comunicación, lo que nos decían los sacerdotes: lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida es tener un encuentro vivo con Jesucristo resucitado, un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante. Necesitamos ese encuentro para que nosotros realmente sepamos quién es nuestro pastor y lo reconozcamos, porque si no nos vamos a ir por otros lugares porque no sabemos y no reconocemos. Él te llama por tu nombre porque eres de Él, eres suyo, eres precioso a sus ojos, y precisamente por eso te llama por tu nombre. Y fíjate lo importante de lo que es el nombre, por eso yo también se los digo en las pláticas prebautismales: fíjense en el nombre que le están poniendo a sus hijos, porque ese es un nombre, esa es una misión que tú tienes en la vida. Entonces escojan bien el nombre, pidan el Espíritu Santo a Dios para que precisamente tengan en sus manos el que puedan ponerle un nombre, que sepan qué signifique y sepa que alabe a Dios ese nombre. Dios te habla por tu nombre porque eres de Él. Entonces Jesús se tuvo que presentar ahí, quiso presentarse ahí enfrente de Pablo para que precisamente él tuviera un encuentro con él, y entonces viera que sí creía en Dios el Dios Yahvé, precisamente en Dios Padre, pero creía de una manera como los hombres estaban creyendo, de algunas cosas que estaban distorsionadas. En el momento en que conoce a Jesucristo y Jesucristo realmente le revela quién es Él, entonces San Pablo en ese momento adopta precisamente a Jesús, se arrepiente, como dice, se cae del caballo y entonces empieza una nueva vida. El día de hoy quiere Jesús que tengas esa nueva vida, pero busca ese encuentro de ojos abiertos con Jesucristo para que tú puedas realmente seguir a ese pastor. Ya despidiéndonos, Noemí Hernández, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Reina Márquez, mi amiga pues miembro del consejo de esta estación de Vamos Radio y Televisión Católica, muchos saludos, y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy el Señor nos presenta una puerta que es Él mismo y que está a la espera de que tú la abras. No tiene ninguna complicación, ninguna cerradura especial. La única llave maestra es Jesucristo nuestro Señor. Ojalá que hoy mismo, que no dejes para otro día el acercarte a esa puerta y formar parte ya del redil de nuestro Señor, que Él está esperando con ansia, porque ya te conoce por tu nombre, porque ya te está llamando. Ahora falta voltear hacia ese pastor, ver quién es y empezar a conocerlo y seguirlo en todo esto que nos dice. Por lo pronto, donde quisimos poner hoy el acento es en que te acerques al Señor. Hay muchas formas. Una de ellas es a través de la Biblia, como lo hizo y lo vimos en el capítulo anterior de estos discípulos de Emaús, que empieza el Señor no apapachándolos, no tratando de darles ánimo, una hecha de ganas, no, nada de esto, sino que empieza a explicarles la palabra del Señor desde Moisés, pasando por todos los profetas hasta llegar a Él. Así que acérquense al Señor a través de la Biblia. Ojalá que puedan ustedes leer. No importa
importa, si no lo entienden, no importa, pero lean ustedes, hagan la costumbre de leer un capítulo o un pedacito de un capítulo, no importa, lo que ustedes puedan. Así que muchas gracias, queridos amigos, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Beto Jiménez en los controles, Berito, muchas gracias, y nos vemos el próximo miércoles aquí con el Señor, donde estaremos con mucho ánimo, con mucha fuerza y con mucho cariño, tratando de hacer una reflexión, y si no, por lo menos tener contacto con nuestro Señor a través de su palabra. Mientras tanto, que pasen ustedes el resto del día lleno de Dios. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós.